Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia. Soy Manuel Pimentel, editor de Almuzara, la editorial que ha tenido pues, la fortuna de volver a editar a Benjamín en esta obra. Me acompaña Ángeles, que ha sido la editora directa y la que ha llevado todo el trabajo con el autor. Y bueno, y muchísimas gracias. Ahora presentaré a las personas que vamos a tener el debate, un debate de algo de ciencia, mucho de filosofía y sobre todo de ética. Ya sabéis aquello de que el medio es el mensaje y vamos a tener el acto en la Fundación Ortega Marañón, que es una feliz conjunción astral, si queréis, entre dos grandes, entre un filósofo y un médico. Ortega C, Gregorio Marañón, filósofo y médico, nos enmarcan en una mesa donde van a estar filósofos y médicos. Fijaros la medicina desde siempre, ¿no? Ha sido la disciplina que siempre ha vinculado o ha estado más asociada a esa curiosidad, no solamente por lo que es el cuerpo humano, sino también por lo que lo rodea, el humanista. Hay 1000 ejemplos de médicos humanistas a lo largo de la historia, y fijaros la casualidad o la feliz casualidad. Nuestra editorial tiene sede en Córdoba. Dos de los grandes filósofos de la historia de España, porque son hispanos, no son árabes ni judíos, son hispanos, que son el gran Averroes y el gran Maimónides. Los dos fueron médicos y filósofos. Los dos apuntaron algunas de las materias que vamos a abordar hoy. Por tanto, viene precedidos por grandes. Bueno, y abordar la materia de los grandes hay que tener altura de mira. Benjamín no solamente ha hecho un buen libro, sino ha tenido el gran acierto de convocar a dos padrinos de excepción. El filósofo, la quinta esencia del filósofo. Don Javier Sádava, buen amigo, autor de La Casa queridísimo, hombre que desarrolla una energía, una lucidez, una clarividencia y una valentía que continúa pues, asombrando. Además, es del gusto del editor, puesto que en su obra lo cita en varias veces, y ya Javier, cuando uno empieza a hacer citado en los libros, no sé si es buena noticia, mala o regular, ya nos la contará. También nos acompaña como médico y humanista, el otro lado de esta conjunción afortunada, Julio Zarco, que es médico, que es humanista y que es gerente, y tiene mucho interés que se sepa, le llena de orgullo, de satisfacción. Qué bonito es cuando una persona está comprometida con su proyecto, que es gerente del Hospital Niño Jesús. Y ya pues presidiéndonos, convocándonos, y somos amigos de nuestro autor Benjamín Herrero, que se ha metido en un tema realmente hermoso, responsable, pero complejo, que es la bioética clínica. Ya los ponentes, pues supongo que enmarcarán lo que es ética, con unas raíces filosóficas clásicas, lo que es bioética, que es una parte que asocia a la vida, a qué tipo de vida, y se dice, pero también clínica. Son conjunciones y, por tanto, es ese deber moral que tiene y esa responsabilidad que tiene un médico, no solamente como organización médica o como sistema médico, sino el médico en la relación con el propio paciente, cuando está en la soledad, el peso de la púrpura, la responsabilidad solitaria de tener que decidir qué es lo bueno, qué es lo mejor, o a veces qué es lo menos malo. En fin, son temas de máxima, ahora que estamos volviendo por lo menos a la inquietud filosófica y la ética nombrada, pues creo que es un libro muy oportuno. Vamos a disfrutar de esta charla de filosofía, ética y ciencia y medicina. Después, porque no solamente nada de los humanos nos es ajeno, vamos a tener una copa, que tampoco está mal para ser viernes, cuando terminemos el acto, y va a durar, pues el acto no queremos que dure más de una hora. Tenemos tarea por delante, mucha sabiduría que compartir por los ponentes, y muchísimas gracias, hablando en nombre de la editorial, de los presentadores, de autor, muchísimas gracias por vuestra presencia, que nos honra y, sobre todo, como lo bueno, nos exige. Muchísimas gracias. Don Javier Sádava, tiene la palabra. Empiezo yo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que estéis aquí, primero, aunque hoy no tiene mucho mérito porque no hay partido. Entonces, y después, naturalmente, a quien me ha invitado, a quienes me han invitado, y de modo especial, naturalmente, a Benja, ¿no? Yo voy a intentar
acotarme al tiempo que parece que se nos ha dado, más o menos. Y voy a empezar diciendo algo que, bueno, os va a sorprender. Lo que voy a decir no vale para nada. Bueno, digo eso porque yo en este momento no entiendo nada de este país. Es que no entiendo casi nada, ¿no? Veo cosas tan absurdas por todas partes que empiezo a preguntarme, oye, yo soy yo el que no veo, o lo que veo es verdaderamente tiene tanto grado de imbecilidad que me tiene un poco asado, ¿no? Aún así, voy a decir, porque por si algo queda, o por si yo de rebote puedo aprender, ¿no? Y en ese sentido voy a dividir lo que quiero hablar en varias partes, ¿no? La primera es vamos a ver, el personaje Benja. Benja a mí me importa, no soy objetivo, porque es muy amigo. Es muy amigo y ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, aquello de Agamenón, el porquero y tal y cual, la verdad. Bueno, yo creo que en verdad es una persona con un gran interés intelectual, curiosidad intelectual, capacidad intelectual, y se abre a muchos mundos, a veces excesivos, y a mí en ese sentido me parece que es una persona viva intelectualmente, y viva en sentido estricto, ¿no? Y después tiene una cosa que es importante, pero que es rara en general, una ciencias y letras, independientemente de qué digamos cuánto tiene de ciencia y letras medicina, que es un tema por sí mismo, ¿no? Pero ciertamente él hace filosofía, una filosofía nada más de análisis, una filosofía que no es pura palabrería, y por otra parte es un médico, es un gran médico, y es mi médico. Me conoce en exceso. Bueno, eso dicho, yo voy a decir ahora, porque quiero ir avanzando, porque después quiero decir algunas cosas que a lo mejor se salen un poco, ¿no? El libro, si yo tuviera que decir, para mí es un libro, primero es ágil, bien escrito, claro, con estilo, se lee muy bien. A mí me molesta un poco cuando cita a aquellos amigos suyos americanos, el Peregrino y el Tomasa, no se llaman así, pero bueno, más o menos son parecidos. Tiene 4 partes. Una es la ética, después me voy a centrar obviamente mucho más en la ética, es la primera parte, y se extiende bien en la ética. Otra, lo que podríamos llamar bioética, yo diré después ese nido de grillos que muchas veces es la bioética y no se sabe muy bien lo que es, al menos yo no entiendo muy bien qué es aquellos que dicen que hacen bioética. Cuando yo empiezo a hablar, pues veo que se descolocan mucho las cosas. Después, en la ética médica, la clínica, mejor dicho, la clínica, la más directa, en donde los principios, supuestos principios morales o éticos que tiene el médico, tiene que aplicarlos. Y aprovecho a decir eso, la ética realmente tiene que partir de algo, que es el conjunto de principios, el principio de modos mentales que tenemos nosotros para después ser activos en el mundo, pero aplicarlo. Y la aplicación es lo duro, lo difícil, lo problemático, lo dilemático, en donde se encuentra realmente el médico, de verdad. Respecto a la ética, solo digo una cosa, después diré algo más a lo mejor, si no lo digo ahora. A mí me llama la atención cuando doy una charla o cosas por el estilo, digo, yo me imagino que cada uno de vosotros tiene su ética, ¿verdad? Y todo el mundo se mira así. Hombre, tendrá su ética, ¿no? La gente queda muy despistada en eso. Su moral sí que la tendrá, es decir, sus costumbres, sus códigos, aquello que de una u otra manera hace que se porte de esta o aquella manera, si está en España o está en Irán. Ojalá no esté en Irán, pero bueno, y a veces en España tampoco. Y después, la segunda parte es la que realmente importa. Pero ¿qué principios hay? ¿Hay algo que vaya más allá de las cuestiones? De la moral serían las cosas. ¿Hay algo que realmente una todo, sea universal? Podamos decir que son unos principios válidos para aquel que tenga la costumbre A y la costumbre B. Esté en Mali o esté en España. Eso es un desideratum, no se consigue. Pero luego es mi ambición. Y de ambición de cualquiera que se dedique en cuerpo y alma, yo desde luego en cuerpo, bastante en alma, no sé, a la ética, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es una cosa importante, el decir que tiene esta parte de la ética, vaya, ¿no? La primera parte. Bueno, he dicho las 4 partes y me he quedado un poquitín en la ética. Yo sí quiero decir también, me vais a perdonar, y si me paso, pues me dais el banderazo y me callo, que hay algunos aspectos que a mí me gustaría tocar ahora, en función de lo que escribe Benja, y tiene que ver con lo que se habla, no solo de ética, sino fuera de ética. Hay 2 o 3 cuestiones, solo las voy a puntear, si después queréis las amplio,
Se habla, por ejemplo, en el título también, de valores. Bueno, ¿y qué son los valores? La gente dice, nos faltan valores. Y la gente se pone muy... ¿Pero qué valores? Os sobran, ¿no? ¿Pero cuáles son? Hay juicios de hecho, y yo digo, estoy con las gafas aquí, de valor. ¿Estará bien o mal que tenga estas gafas? Con lo cual, el valor inmediatamente introduce algo que es ético en un sentido amplísimo. Amplísimo, ¿por qué? Porque valores hay muchos. Mira, el querido Kant, el difícil Kant, distinguía en la metafísica de las costumbres 8 tipos de valores. No hay cualquier valor, 8. Mi gran maestro, que fue Tugendhat, distinguía 3, a los cuales yo más o menos sigo. Uno es el ético, el otro es el instrumental y el otro el estético. Son distintos. Y hay que saber, cuando se habla de valores, de qué se habla. El valor por excelencia, evidentemente, es el valor moral. El valor en el que indica cómo me tengo que... mi libertad, cómo se conjunta con la libertad del otro, qué respeto mutuo tenemos, cómo crecemos en humanidad. Ese es el valor por excelencia. Bueno, Benja lo toca. Yo le diría que en la segunda edición meta más otro tipo de valores que son instrumentales. Que mi coche, que no tengo coche ahora, valga un valor instrumental. Y hay unos valores, los valores estéticos son importantísimos. Nuestra vida está compuesta, naturalmente, de grandes piezas y grandes momentos y grandes historias que son estéticas y que se unen a los valores. Eso sería una cosa que yo, Benja, me gustaría que se tocara más. Bueno, se toca muy bien, pero más, mejor. La segunda es una cuestión que a mí me llama la atención bastante. Bueno, de ética no voy a entrar en ello, pero sí voy a decirlo. Él hace una exposición muy larga de ética y suele decir, ética se suele distinguir en muchas. Ética de principios. Tenemos unos principios ahí, es desde Kant, tenemos tales y tales principios. Y después está lo utilitario. Uno actúa bien por principios o en función de las consecuencias. Bueno, yo voy a decir un poco, primero cito a Nietzsche. El utilitarismo, que es, a ver si esto me viene bien, mal ahora, puede ser pragmatismo, casuística, lo que sea. ¿Sabéis lo que decía? El utilitarismo es cosa de tenderos ingleses. Y algo de eso hay de verdad. ¿No? Sí, bueno, esto me viene bien, me viene mal, me viene tal. Bueno, mi querido Tugendhat decía, es una mini-ética. Es decir, son modos después de actuar. La ética de verdad, en su función primordial, es tener una serie de principios, saber expresarlos y saber justificarlos. Esa es la ética por excelencia. Y es ahí donde creo yo que hay que tener cuidado. Y lo otro, que está muy bien, porque uno puede estar diciendo todo lo que le quede la gana sobre, bueno, si el pragmatismo es... Eso es, a la hora de la verdad, cómo actuamos. Pero esas actuaciones son más modos de estar en el tiempo, no en la vida, y lo otro es estar en el tiempo y en la vida, en todo, ¿no? Que sería precisamente la ética en cuanto tal. Segundo punto. Y tercero, el último que toco es, en este me quedaría mucho más, porque yo estoy hasta aquí. Os lo digo sinceramente. Yo cuando le oigo a alguien que es que estoy muy vulnerable, echo a correr. Echo a correr, porque algo esconde. Bueno, claro, es vulnerabilidad. Bueno, vulnus, del latín, puede ser hacer vulnerable a otros o que esté yo vulnerable, ¿no? En términos amplísimos, todos somos vulnerables. ¿Cómo no? Con la enfermedad y la muerte. Pero después hay que distinguir un cierto tipo, discriminar de qué utilidades se habla. Y a mí me hace mucha gracia por ver comparaciones, ¿no? Fijaos, no vienen a cuento, pero las comparo. Cuando se habla, por hablar de vulnerable, islamofobia. Hay 12 definiciones de islamofobia. Cuando habla usted, ¿de cuál habla? ¿De cuál? ¿No? Bueno, habría que... por ejemplo, genocidio. Bueno, hay como mínimo 6 formas de caracterizar el genocidio. Bueno, vulnerable hay 4 o 5 aproximadamente, y si uno tiene en cuenta un tal Brown, tenemos 6. Bueno, ¿de cuál se habla? De la social, que sería la pobreza, de la que puede ser la afectiva y que esa tiene que ver de manera especial con la medicina, en donde se da una vulnerabilidad compartida, porque tanto está vulnerable el enfermo como aquel que tiene que decidir de una manera decisiva muchas veces con el enfermo. Entonces, cuando se habla de vulnerabilidad, a mí me gustaría que se hablara menos y se precisara mucho más, y se discriminara. ¿Y en qué sentido se habla de vulnerable? Y está la vulnerabilidad del caradura, cuando le pasa, es que estoy vulnerable. Bueno, muy bien. Dame esto porque me estoy tan vulnerable, pero bueno, pues vamos, un poco más. Es una justificación un poco floja. Es lo que Sartre diría la mala fe, ¿no?
Eso entonces. Esas son tres cosas que yo te digo así acotando un poco. Y acabo ya. Solo iba a decir dos palabras sobre la bioética. La bioética, lo que yo no quiero que sea es un cajón desastre. A mí me gustaría que hubiera, como ha dicho algún, cierre categorial. Es decir qué es aquel núcleo de la ética, de la bioética, que diga que eso es una disciplina distinta a otras, aunque tenga en medio partes distintas. La matemática tiene la geometría y la aritmética, pero es matemática. La física tiene los grandes temas astrofísicos y la física cuántica, de la cual, por cierto, mi nieto es un experto, lo digo por si acaso, ¿no? Entonces, y finalmente, habría que saber de la ética, la bioética hay que saber mucho de ética. Y por eso me hablaba en la ética antes. Hacer bioética sin saber ética es como tirarse al agua sin saber nadar, ¿no? Es una filosofía una filosofía de la ética, a ver cómo me acerco yo a este fenómeno. Y ese fenómeno tengo que confrontarlo después con las ciencias de la salud. Tengo que hacerlo con las ciencias en su sentido más teórico, la genética, por ejemplo, la epigenética, y en otro sumamente práctico, que es precisamente el que tiene que ver con la medicina. Y acabo. La última parte es importantísima y no he dicho nada del libro porque va a ser un gran manual, va a venir muy bien, va a ayudar a la gente que esté a pie de cañón, que son los protocolos, y ahí se luce. Yo acabo, y solo acabo, con esta frase de Letamendi, muy repetida: el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a Benja por invitarme y además por haberme reunido con mi amigo Javier, que debo decirte, Benjamín, que antes de que tú lo acogieras en tu seno como médico, ya pasó por mí. Lo sé. Lo que pasa es que yo soy más viejo que tú y por lo tanto, evidentemente, pasó por mis manos. Pero no lo debía hacer muy bien porque lo has recogido tú, ¿no? Con lo cual, para mí es una doble satisfacción estar también compartiendo con Javier y, desde luego, con Manuel Pimentel, y agradecer, lógicamente, a Almuzara la amabilidad de que estemos aquí. Además, habéis elegido la mejor casa. Evidentemente, esta casa es muy importante porque estamos aunando, y el subtítulo del libro lo dice, es Bioética Clínica, un puente entre la medicina y los valores, entre la ciencia y la filosofía. Y estamos en la Fundación Ortega Marañón. Es magnífico, ¿no? Magnífico, ¿no? Bueno, yo también voy a dedicar, con vuestro permiso, unas breves palabras al autor, porque, claro, aquí lo importante es hablar de la obra, porque en toda obra está el autor, eso es evidente, aunque sea una obra que no sea narrativa y sea una obra de filosofía, ¿no? Y yo creo, Benja, que tú y yo tenemos, lo decíamos el último día allí en el hospital cuando estuvimos juntos, tenemos parecidos razonables. Porque tú eres médico, internista, yo soy médico de familia, por lo tanto, los dos tenemos una visión integral del ser humano, ¿no? Hemos estudiado en la Complutense, somos profesores en la Complutense del mismo departamento que, aunque suene raro, es de psiquiatría, medicina legal, anatomía patológica, pero nos dedicamos al mundo de la medicina legal y la psiquiatría, tú más en la parte de medicina legal y yo más en la parte de la psiquiatría, que es divertidísimo estar en un departamento de psiquiatría sin ser psiquiatra. Es increíble, es una maravilla, ¿no? Los dos somos doctorados en humanidades, tú eres manchego, de Daimiel, yo soy nacido en Madrid, pero de familia manchega, abuela de Daimiel. Bueno, te gusta el cine, yo me he dedicado en el departamento de Historia de la Ciencia y Historia de la Medicina a la relación entre medicina y literatura, por lo tanto, pues bueno, vamos con parecidos razonables, ¿no? Y por último, hemos vivido y bebido de una magnífica y enorme figura que era don Pedro Lain Entralgo. Yo, por una cuestión fisiológica, al ser más mayor que tú, tuve la fortuna de disfrutar más de su presencia. Por lo tanto, en cierta manera, somos un poco hermanos intelectuales, en cierta forma, ¿no? Y yo lo que diría, una vez hecho esto, este preámbulo, esta semblanza de Benja, ¿no? Y que es buen amigo, y por eso
debo estar aquí, no por mi valía, sino porque él es mucho más inteligente que yo y está mejor formado que yo, sin lugar a dudas, es que este es un libro práctico. Lo ha dicho Javier antes, es un libro práctico. Claro, yo soy médico de familia y además me vais a perdonar la licencia y no quiero que se tome como algo presuntuoso. Cuando hice el MIR saqué el número 60 y en mi familia había cardiólogos, psiquiatras, había de todo, casi como el Arca de Noé, un animal por especie, ¿no? Y yo elegí medicina de familia porque me gustan no los órganos, me gustan las personas. Y desde el punto de vista de un médico de familia, médico práctico, como Benja, es un libro práctico, lo ha comentado Javier. Y una de las palabras que más se repite a lo largo del libro, las podía haber contado, pero como no soy TOC, no lo he hecho. Es guía. Guía. Incluso el autor aventura al final proponer una guía. Porque, como decía Javier, Benja en la primera parte del libro nos plasma todo el mapa territorial de la ética y de la bioética clínica. Es decir, todas las tendencias, todas las teorías, y además no lo hace de una manera cargante, sino bastante sutil, muy ligero, muy ligero. Lo decía Javier antes, es un libro efectivamente con una prosa muy práctica, muy limpia, muy transparente, y por lo tanto, aunque aparecen teorías y autores, no es cargante, para que me entendáis. Es muy fácil de leer, ¿no? Y efectivamente, esa primera parte hace ese mapa territorial, digamos, de dónde es la bioética, dónde están sus tendencias, etcétera, para ir luego ya a la segunda parte, que es realmente donde está la chicha para el médico práctico. ¿Por qué? Porque ahí están las guías para ayudar en la toma de decisiones. Y en esa guía para la toma de decisiones es que este libro efectivamente es un libro no de biblioteca, este es un libro de consulta, no es de biblioteca, es de consulta. Es decir, este libro, pues Benja, en poco tiempo estará pues subrayado, tachado, arrugado, usado, ¿eh? Y eso será bueno, eso será muy, muy, muy bueno, ¿no? Porque tú hablas aquí de foronesis, la sabiduría práctica. Y efectivamente, este es un libro de sabiduría práctica, ¿no? Y nos propones esa guía. Y si me perdonáis un poquito la licencia también, esto de los médicos humanistas, que se escribe mucho y tal, yo creo que ha habido grandes personas, bueno, aquí estamos lógicamente en la Fundación Marañón, ¿qué vamos a decir, no? Yo me acuerdo que, si me perdonáis, cuando Laín Entralgo le preguntaban con mucha frecuencia, la gente joven, don Pedro, usted que ha conocido a don Carlos Jiménez Díaz y a don Gregorio Marañón, ¿quién sabía más medicina? Y claro, el hombre se ponía en una tesitura complicada y como buen aragonés refunfuñaba pero luego siempre contestaba. Y decía, probablemente sabe más medicina don Carlos Jiménez Díaz, pero cura más Marañón. Y ahí lo dejo. No voy a entrar al análisis del por qué. Porque lo ha dicho con Letamendi Javier. Es que efectivamente, es que el bagaje de la historia, el bagaje de la filosofía, el bagaje de la ética, el bagaje de la literatura, eso es lo que nos configura a los médicos buenos y buenos médicos. Y Benja sí que es un humanista, pero un humanista no es un tío que sabe mucho, que es un médico que luego, pues bueno, tiene hobbies, ¿no? El cine, la literatura, la ética, la filosofía. No, el humanista es el que es capaz de ensanchar su mirada y tener esa mirada del humanista. Esa mirada que tenía Marañón, esa mirada en donde veía más allá del síntoma y del órgano. Es decir, Marañón veía a la vida de la persona, la biografía de la persona. Y eso es lo que Benja tiene, ¿no? Por lo tanto, claro que tú eres un humanista, sin lugar a dudas. En cierta manera, tú eres un mestizo intelectual, podríamos decir. Eres un mestizo intelectual porque bebes de esos dos mundos. Y termino, como Javier, con alguna que otra reflexión. Claro, estando aquí, Javier, si me permitís, no voy a hablar mucho de ética, me he dedicado a otros temas, más de antropología, etcétera, etcétera, pero me encanta una cosa que has hecho en el libro, y es que hablas de la ética de lo macro, de lo meso y de lo micro. Y me explico.
Como médico práctico tomamos miles de decisiones a la hora de ver nuestros pacientes. Yo, que ahora soy gerente de un hospital, soy de Madrid, he trabajado como médico de familia en Vallecas, en San Blas, es decir, en los años 80, cuando la droga golpeaba duro, muy duro. Ahora la cosa ya es distinta. He sido médico rural, he tenido que reducir fracturas, atender partos, eso ya casi no se suele ver. Y la ética efectivamente parece que está en lo micro, es decir, en la toma de decisión. Pero como saben mis contertulios, ahora soy gerente de un hospital y yo la semana pasada con mi equipo directivo conté, como sabía que iba a venir aquí, sí, dije voy a hacer un poco de talk. Y en un día había tomado exactamente 436 decisiones. Y de esas 436 decisiones, pues había de todo calibre y de toda dimensión. Banales, superfluas, oye, y algunas que afectaban a la vida de las personas, a la vida laboral, a la vida de pareja. Y ahí parece que no se aplica la ética, y ahí se debe aplicar la ética, tú lo dices, en la meso. Y en la macro. Bueno, don Manuel Pimentel ha estado en la política, yo he estado en la política también. ¿Cuántas decisiones se toman en la política donde tendría que estar la ética por medio? Y no es así. Por lo tanto, a mí me gusta mucho, y yo creo, y ahí te animo como Javier, que yo creo que tienes que dedicar en el futuro, y yo lo agradecería desde el punto de vista de director, la ética de la meso y la ética de la macro, Javier, para que los políticos, a ser posible, se culturicen, si es posible. Y por último, enseñar a deliberar. Es que nuestros alumnos de medicina y de las ciencias de la salud, si van a tomar decisiones continuas, tenemos que enseñarles a pensar. Y pensar exige un ejercicio de reflexión profundo. La gente confunde el protocolo. El protocolo es una orientación, una guía. Todos tenemos médicos jóvenes, enfermeras jóvenes. Mira, hoy en el hospital ha sido la graduación de las EIR, de las enfermas internas residentes, y entonces están acostumbrados al protocolo. ¿Dónde está el protocolo? ¿Dónde está el protocolo? Pues están pensando que luego van a ir al juzgado y van a ir a juicio. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Pero el protocolo es una guía. Entonces tú hablas de los requisitos para la deliberación y hablas de 7, que está muy bien, ¿no? Un proceso participativo, la tolerancia, el diálogo deliberativo, la creatividad, ser prácticos, el orden, y dejo para el último lugar el perspectivismo, porque eso es de don Ortega, de Ortega y Gasset, la perspectiva. Pues es que hay que enseñar a la gente a pensar, efectivamente, y eso todavía no lo hacemos. Y tenemos profesionales jóvenes que se enfrentan a la vida de las personas sin someterse a ese ejercicio interno de reflexión arduo, duro y que exige mucha conciencia y, desde luego, mucha precisión. Yo creo que en este libro el ejercicio que tú has hecho, Benja, te felicito, es magnífico, y yo sí te animaría a que en el futuro, acuérdate de la meso y de la macro, centrar el tema de la deliberación y un tema que a mí me preocupa mucho, que ya con esto también termino, no quiero alargarme demasiado. El humanismo digital. Yo estoy cansado de estar escuchando a mí no me gusta hablar de humanización. Aquí tenemos a una subdirectora de humanización de la Comunidad de Madrid. No me gusta hablar de humanización. Siempre, de hecho, hablo de humanismo. El humanismo aplicado al vulnerable, el humanismo, los valores del humanismo aplicado a las personas cuando son frágiles, vulnerables, etcétera, cuando están enfermas, ¿no? Bueno, la tecnología. Bueno, sí, la tecnología va a seguir existiendo, pero tenemos que armonizarlo con el ser humano. La tecnología para el ser humano, por el ser humano, hecha por los humanos para los humanos. No es incongruente, es una moneda con dos caras y tenemos que aprender a convivir con ella, y ahí tienes una línea de trabajo que además tú en las tablas lo has recogido muy bien, de cómo eso se debería enfrentar. Así que enhorabuena y bueno, yo creo que este es el comienzo de otras cosas. Gracias. Bueno,
Muchas gracias, en primer lugar, a la Casa, a la Fundación Ortega Marañón. Se ha dicho ya, pues no hay mejor casa para hablar de estas cuestiones que esta fundación, que reúne la tradición de la filosofía española más pura, Ortega, y de la medicina más pura, que es también aquella que está cerca del ser humano, que trabaja con seres humanos y que, por tanto, trabaja las humanidades. Y, por supuesto, a los asistentes, la mayoría amigos, familia, y los que no lo sean, pues esperemos que después de hoy también empecemos a serlo. Voy a decir, tres cositas en relación con el libro a propósito de los tres autores, porque los tres son autores que me acompañan, algo quiero decir sobre ellos, y a propósito de ellos, pues también algo sobre el libro. En cuanto a Manuel Pimentel, que como editor es el segundo libro que tengo la suerte de editar con la editorial Almozara, gracias a Ángeles, que es la editora con la que trabajo directamente. El título tiene un subtítulo que es al que hacía referencia Javier Sádava, que es Un puente entre la medicina y los valores, que fue Ángeles quien me lo sugirió. Yo lo hubiera dejado en bioética clínica, ella me decía que era un ladrillo, llamarle así. De hecho, si hubiera sido por ella, no hubiera tenido este título, hay que decirlo, me decía que buscásemos algo más elegante para que luego el libro se distribuyera mejor, pero yo insistí mucho en esto, entonces, bueno, pues... Y ahí está la idea, efectivamente, de muchas de las cosas que se han dicho, la idea está de puente, que los que ya conocéis aquí el ámbito de la bioética, que sois muchos, sabéis que la bioética parte como esa disciplina que une dos mundos, el de la ética, el de los valores, y el mundo de la medicina, de los hechos, de la biología, y para que no estén separados y que de alguna manera se tomen mejores decisiones, se tomen buenas decisiones, pues por eso de alguna manera se empieza a desarrollar esta disciplina en una época en la que había una crisis grande como consecuencia, ya sabéis, de las armas nucleares, de toda la investigación biomédica que se estaba produciendo en la segunda mitad del siglo XX y de tantas cosas. Bueno, pues efectivamente, Ángeles, yo creo que al final la sugerencia fue acertada. Decía que de Manuel Pimentel como editor, como promotor cultural, como hombre de la cultura, como escritor, dentro de sus libros hay uno que me interesa especialmente, que ya tiene 12 años, que se llama Resolución de conflictos. Este libro tiene, ya digo, 12 años y en el libro tiene también un subtítulo que se llama Técnicas de mediación y negociación. ¿Por qué lo traigo a propósito de este libro? Porque este libro que hizo hace ya años Manuel Pimentel tiene un poco, o el origen de este libro está en que hay cantidad de conflictos en la sociedad que acaban en los tribunales y que al final, como dirían los griegos, acaban en tragedia. Ya sabéis que la tragedia griega o las tragedias griegas son anteriores a Aristóteles, por tanto toda la teoría de la deliberación, del término medio, de alguna forma ese diálogo constructivo no existía como tal y muchas veces los conflictos acababan en tragedia, en muerte, que son muy bonitas las obras de teatro, pero cuando lo llevamos a nuestra vida, desde luego, o son lo que podríamos decir cursos de acción extremos. Bueno, pues en este libro de lo que se habla es de evitar la tragedia, de evitar acabar en los tribunales, de evitar acabar a tortas. Y para eso hay que intentar que los que tienen el conflicto, los que tienen el problema, como personas libres, autónomas y responsables, pues lleguen a acuerdos. El libro, en realidad, de lo que trata es de esto, yendo un poco de lo general, como han dicho Javier y Julio, de lo general a lo concreto, pero de lo que trata es esto, de evitar la tragedia, de alguna forma, cuando nos enfrentamos a un conflicto. En cuanto a Javier, lo decía él, ya somos amigos y amigos de tantas personas que hay aquí. Yo disfruto mucho hablando con él, aprendo muchísimo y sobre todo pues porque es una persona que tiene tanto, o de la que hay tanto que aprender, pero que me gusta hablar con él sobre todo porque no le importa no llevar razón o no quiere ganar en una discusión, y cosa que está muy bien, porque claro, cuando hablas con algunas personas que tienen mucho predicamento parece que quieren pegar el puñetazo en la mesa y ahí se acabó la discusión. Y con Javier, teniendo mucho más conocimientos, pues en este sentido me gusta mucho por eso hablar con él, si no, no lo haría. Y bueno, pues Javier tiene dos libros dentro de su obra, tiene dos libros dedicados a la bioética, y en uno de ellos, del año 98, que se llama Hombres a la carta, habla de que la ética de la bioética tiene que ser un procedimiento, una ética procedimental. Y ahí, al hablar del procedimiento, vuelvo también a lo que decía de Manuel Pimentel cuando hablaba de las técnicas de mediación y negociación. Esa técnica es el procedimiento. Esa técnica, de alguna manera, es de lo que ha hablado también antes Julio Zarco, que consiste en discernir, es decir, aprender a separar
qué tipo de problema tenemos delante, qué cuestiones nos estamos jugando, discernir, que es algo, Javier, que viene del ámbito jesuítico, tanto de los jesuitas, discernir, dialogar, porque hay personas en conflicto, y finalmente deliberar, porque hay que tomar decisiones, y la deliberación finalmente a lo que nos lleva es a tomar una decisión que sea la mejor, dado el problema que tenemos. Bueno, pues ese es un poco el procedimiento. Y por último, Julio, como él dice, más allá de médico, más allá de humanista, pues yo creo que estamos hermanados en gran medida y en muchas cosas, casi como un hermano mayor. Él efectivamente tuvo la suerte de conocer personalmente a Pedro Lainentralgo. Yo le he leído mucho a Pedro Lainentralgo, pero no lo conocí personalmente, pues porque cuando llegué al departamento el hombre ya estaba muy enfermo. Pero bueno, por lo menos a través de Julio sí que voy a conocer más de Pedro Lainentralgo. Está haciendo una tarea extraordinaria en una fundación que se llama Humans, que os animo a que os metáis en ella para que veáis las cosas que hacen, que tiene que ver con las humanidades o la humanización en la medicina. Y también hablando de una obra de Julio, que justo la estoy leyendo ahora, se lo decía, se llama Los dioses que nos habitan. Es una obra que habla sobre lo que podríamos decir la filosofía perenne. No voy a hablar aquí de la filosofía perenne, os animo a que compréis el libro, está muy bien escrito. Y una de las cosas de las que habla este libro es de la necesidad, la importancia que tenemos todos, no tanto de mirar hacia afuera para encontrar respuestas, sino mirar hacia adentro. De cómo tenemos que hacer un esfuerzo por pensar, por conocernos, por saber cuáles son nuestros prejuicios, por saber qué es lo que queremos, y desde ahí que de alguna forma que esto sea una palanca para la acción y una palanca al final para lo que decía antes, aplicado a lo que estamos hablando, que sea una palanca para discernir, para dialogar y al final para deliberar, pero nosotros. Quien crea que en este libro o en algunos otros libros de bioética hay fórmulas que nos van a dar respuesta a los problemas, está equivocado. Es decir, somos nosotros los que tenemos que mirar hacia adentro, conocernos y desde nosotros enfrentarnos a los problemas sabiendo nuestras limitaciones, insisto, nuestros prejuicios, conociendo nuestros valores, nuestras emociones, nuestros objetivos, y desde ahí, evidentemente, en los conflictos hay muchas otras personas y ahí entra el diálogo, entra la deliberación y entra la dificultad, pero hay que remangarse, esto muchos de aquí ya estáis habituados a hacerlo porque trabajáis en el día a día en centros sanitarios, hay que remangarse para evitar la tragedia. Que a veces la tragedia es no decidir, a veces la tragedia es mirar a un lado, a veces la tragedia evidentemente es tomar malas decisiones, pero hay que hacer todo lo posible pues porque nos estamos jugando mucho en la vida y la salud de las personas pues para tomar las mejores decisiones. Y yo creo que con esto, un poquito haciendo referencia a los tres, es más o menos lo que quería comentaros. Muchas gracias. Habéis sido citados ambos. ¿Tenéis algo que replicar, contraponer, aportar o enriquecer? Javier, venga, dale. No, a mí me ha parecido todo tan excelente que te crees tomar el vino. Como diría, no es mala idea, no. Que, como diría Cioran, toda palabra es una palabra de más, ¿no? Yo sí, en todo caso, escoger dos cosas de lo que habéis dicho, ¿no? Una es la insistencia que, más o menos, ¿no?, que ha puesto Benja en el problema, en la tragedia. Es decir, es que al final, en todo, en la vida, en todo, y como decía un maestro mío bien importante, alemán, todo se reduce a la hora de la verdad en tener que decidir con incertidumbre. Nuestra mente no nos da más que para tener probabilidades. Y al final es algo muy importante, tenemos ese ordenador que es el que representa, que es el conocimiento, pero después viene la acción, ¿no? La acción. Y en la acción uno tiene que hacer algo. Y ahí yo creo que es donde insistías tú, y me parece que es fundamental, cómo hacer pasar esos principios que uno tiene, más o menos estructurados, hacerlos vida, y hacerlos vida frente al enfermo. Y ahí se encuentran dos, y los dos, decía yo antes, muchas veces en situación vulnerable. Yo una vez le oí hablar, estaba en México en un congreso y casi lloraba, un gran médico holandés, por cierto, porque venía de haberle hecho la eutanasia a un amigo. Tuvo que estar
medicado y más que medicado después, ¿no? Es decir, el otro estaba tan mal y él estaba tan mal. Los dos estaban tan vulnerables en el sentido estricto de vulnerable, no como cuento, como realidad, ¿no? A mí me parece que es ahí donde precisamente va, donde uno, en los por medio, por bajo, si en último término, como en el razonamiento, uno empieza por algo que es más axiomático, lo va troceando hasta que llega a las cosas, ¿no? Es una labor importantísima, no, real en el médico. Y esa sería, y con eso acabo contigo, lo que tendría que hacerse más en bioética. En bioética enseñar a razonar desde unas premisas, y para eso razonar mucho, saber cómo se razona desde principios morales y después cómo se va acotando eso hasta que uno acaba en donde tiene que acabar, con el enfermo. Trágico será siempre todo, decía Hastings, ¿no? Decía Campbell, ¿no? Hastings. La medicina puede dar mucho, menos la inmortalidad. Y entonces eso es importante, como eso. Y después, respecto a lo que decía mi gran amigo Zarco, médico, medio médico, tal, bueno, unas... Yo soy medio de todo. De todo. Yo quería jugar de medio centro, pero eso es fútbol ya, ¿no? Entonces, no, es verdad, el tema del humanismo, ¿no? Yo lo ampliaría al tema de la cultura. Yo creo que lo mismo diría de este país, ¿eh? Se necesita más cultura, no cultureta, no cultura de boquilla, sino cultura como cultivo y el alma. Y eso hay que saber de muchas cosas. La cultura no tiene que ser parcial, que tendrá que serlo en el tema en que uno tenga, sino abrirse a otros campos. La cultura de verdaderamente quiere saber de todo, quiere saber mucho. Y en este caso hay que saber del humano por encima de todo. La antropología es fundamental en estos casos, ¿no? En todo, ¿no? Y por tanto yo pienso que la insistencia que él ha puesto en el humanismo y en la cita a Laín Entrador. Yo voy a permitir hacer una cita de Laín, es muy tonta, ¿eh? Me vais a decir que soy un pedante, ¿eh? Me da igual. Hace mil años, muchos años, por el Neolítico, por ahí, estábamos en un simposium y estábamos los jóvenes filósofos y los viejos filósofos, Laín, y entonces se acercó y Laín le miró a Sabater, me miró y me dijo, ¡ulala! Sabater y Sadaba. Que valga como anécdota. Yo, si me lo permitís, a ver, lo que comenta Javier, y lo comenta además también Benjamín en el libro, ¿no? Porque tú hablas en el libro del... Y además es un tema que Javier lo trata muchas veces, ¿no? En muchos libros suyos. El emotivismo moral. Sí. Y tú lo acabas de decir. Es decir, a ver, a los médicos nos tienen que enseñar a pensar. Perdonad, yo voy a hablar de los médicos, porque soy médico, aunque Javier dice que soy medio. No. Luego te pregunto la otra mitad qué es lo que soy, pero bueno, ya veremos a ver. Pero voy a hablar de los médicos, pero podría ser aplicado a los psicólogos, a los fisioterapeutas, a las enfermeras. Nos tienen que enseñar a pensar efectivamente el proceso lógico-racional, porque esto es muy importante, ¿no? Porque eso es una dinámica y una mecánica, ¿no? Aunque luego todo está permeado por un mundo distinto, por el mundo afectivo. Es que lo has comentado tú, es decir, lo que decía nuestro querido amigo José Luis San Pedro muchas veces, ¿no? El siento, luego existo. Es decir, hay un pienso, luego existo, está claro. Y el pienso, luego existo es lo cuantitativo, el método científico, el proceso lógico-racional, que sería de nosotros sin esta máquina tan evolucionada, ¿no? Es el cerebro. Pero luego, en definitiva, cuando tú ya tienes centrado el tema, Javier y Benja y Manuel, cuando tienes centrado el tema, hay algo que surge, que en la medicina clásica esto de el ojo clínico, que dices, por mecanismos no bien conocidos, dices, oh, ya, pero hay algo que no me encaja, ¿no? Eso seguramente será un proceso cognitivo, ¿sabes? Muy refinado, ¿no? Casi cuántico, ¿no? Que decías tú antes. Seguro, estoy convencido, porque además la cuántica nos va a dar grandes sorpresas, sin evidentemente. duda. Pero esto es así, y tenemos que, en esta dualidad, manejar lo lógico-racional dejando pasar a lo afectivo, porque hay un momento en el que se trufa todo eso con un tinte afectivo, ¿no? Mira, es que no voy a decir solo dos palabras y ya me callo de verdad, ¿eh?
Pero lo que has dicho me parece sumamente importante. No lo digo por, o que bien, como dicen los políticos, eso es muy importante y después hablan de otra cosa, ¿no? Pues en el caso hay un retorno de lo que se llamó el emotivismo moral, de dos autores, Ayer y Stevenson, ya completamente olvidados, y que era una reacción contra un excesivo racionalismo, ¿no? Y yo creo que está bien eso. Hay que equilibrar, hay que equilibrar. Y el sentimiento sería un poco largo en términos ya filosóficos, quienes lo han dicho, cómo no lo han dicho, pero yo creo que habría que renovar una cierta gimnasia emotiva, más que motivo de sentimiento. Hay que sentir, hay que sentir. Yo antes lo unía un poco con la estética, no hay por qué unirlo, pero sí, hay que tener ciertos gustos que están dentro de uno y con el otro, y que no es que rompan la razón, ni mucho menos, pero la encapsulan y la dan vida. Me parece importantísimo tocar ese punto. Yo por eso, fíjate, por eso quizá yo, particularmente una de mis obsesiones, que lo sabéis, es con los alumnos desde primero de medicina. Bueno, ahora está muy de moda, ¿no? Pero los que ya vamos siendo mayores, yo comencé a hacer meditación en el año 80-81, siendo estudiante. Lo sé. Y con los alumnos de medicina montamos grupos de meditación, mindfulness, ahora está el modo de mindfulness, pero por una sencilla razón. Porque a mí me interesa que los tipos estén despiertos y centrados. Porque, claro, todo es un proceso de atención plena. No tratar de parar la cháchara mental, porque si no, mientras el otro te está hablando, tú estás pensando qué le vas a preguntar y a ver qué el otro me dice, entonces me contradice. Entonces, es decir, esa gimnasia, es que es lo que tú dices, Javier, esa gimnasia evidentemente pasa efectivamente por un entrenamiento arduo. Yo entiendo que así se hacía con los clásicos, y los clásicos y sus escuelas. Hombre, lo trabajaban. Por supuesto, por supuesto. Hablando un poquito de lo que decís, del emotivismo y demás, uno de los autores que a mí más me ha influido en el libro ha sido Kahneman, que seguro que alguno habéis leído el libro este de pensar... Ana es un especialista en Kahneman. Ah, sí, lo de pensar rápido, pensar lento, ¿no? Sí. Es una obra que yo creo que seguro que... Es un refranchino ese, ¿eh? Sí. Sí, pensar rápido. Pensar rápido, pensar lento. Entonces, de lo que habla Kahneman es que la mayor parte de las decisiones las tomamos aparentemente de forma inconsciente, sin reparar, sino que vamos decidiendo sobre la marcha. Y solamente algunas veces hacemos ese proceso de deliberación, lo que se hace en los comités de ética, de pensar, sopesar, pros, contras, posibles cursos de acción, tomar la mejor decisión. Eso se hace pocas veces. La mayor parte de las decisiones son sobre la marcha y de forma inconsciente. Y esto tiene su razón de ser clara. Ética, ethos, ya sabéis que es carácter, que tiene que ver con nosotros, con quienes somos. ¿Y quiénes somos? Pues antes decía Javier los valores. Por la vía emocional, hablando del emotivismo, captamos valores que nos importan. Si desde pequeños nos han sensibilizado para ver al otro como alguien que necesita, a una persona, por ejemplo, que es pobre, y que de alguna manera nos sensibilizamos con la pobreza, captamos el valor de alguna manera pues de la ayuda, de la solidaridad o lo que fuera. Y eso conforma nuestro carácter. Por la vía emocional vamos haciendo nuestro carácter y vamos tomando decisiones en base a ese ethos, a eso que es quienes somos. Y luego algunas veces pensamos detenidamente para ver qué hacemos. Y la mayor parte de las veces lo que hacemos es evaluar lo que hemos decidido. Solamente algunas veces, efectivamente, por eso es tan importante, yo creo, pensar, meditar en sus distintas maneras. Lo que hay que hacer es pararse para reposar ese día a día y que esas decisiones que hemos tomado rápidamente, sin darnos cuenta, ver realmente si nos hemos equivocado, si hay que hacerlo de otra manera. Y luego hay otro tipo de decisiones en el pensar lento, que cuando nos jugamos mucho, decimos eso de voy a consultarlo con la almohada, que consiste en aplacar las emociones y realmente hacer ese proceso deliberativo, ese pensar lento que dice Kahneman. Pero por eso lo fundamental para mí que transmite Kahneman y de toda esta idea de pensar rápido, pensar lento, es que donde nos jugamos más es en la educación de nuestros hijos, de los niños, de los profesionales sanitarios, porque ahí es cuando se conforma el carácter y donde se toman la mayor parte de las decisiones. Luego meditarán para ver por qué lo han hecho bien o mal. Y algunos casos llegan al comité de ética, muy poquitos, como bien sabéis, para que se delibere. Pero es en la conformación del carácter, en esa formación, donde nos jugamos la mayor parte, y es algo que se trabaja muy poco. No, yo iba a hacer dos preguntas, no llegamos, ¿no? Lo último, de verdad, que es que ha salido la palabra carácter fundamental, carácter, sellar a alguien. Es más, Aristóteles, la ética de Aristóteles, él no hubiera puesto nunca
ética, hubiera visto, ese era tratado sobre el carácter. Tenemos que tener un carácter en la familia, en la escuela, en la educación, hacer que uno se vaya haciendo a sí mismo. Y Aristóteles decía también, ¿y cómo se hace? Todos los días. Uno es lo que hace todos los días. Uno diría, yo diría con Morén, uno es lo que ha comido de pequeño, yo soy lo que ha comido de mi madre, eso quede claro, ¿no? Y después lo que uno hace todos los días, ¿no? Cómo se va construyendo el carácter, y se construye con todas las potencias que tenemos, tanto las más supuestamente más elevadas como aquellas que parecerían que son menos elevadas, pero que después unidas hacen que tengamos esa repetición de actos que nos da a tener un carácter. Ser nosotros, no ser una pluma al viento, ser nosotros, ¿no? Yo es que les iba a hacer una pregunta, pero no le voy a hacer la pregunta. Creo que el tema de la educación, lo has nombrado, el tema de la educación estética. Yo creo que el tema de la educación estética es importante, es muy importante, ¿no? Y a mí me preocupa en este momento una cosa que, Benjamín, lo dejo ahí, pero creo que es importante porque lo acabas de tocar, es se sigue utilizando poco los comités de ética. Tú lo has dicho, del 99% de toma de decisiones, solamente el 11 o el 12% decías, llegan a los comités de ética. Es muy importante tratar de fomentar la utilización de los comités de ética y, sobre todo, que veamos la relación que tenemos que tener los directores con los comités de ética con respecto a la independencia que deben tener. Y creo que esto tú lo dejas en el libro y creo que es muy importante. Pues muchísimas gracias. Ahora tendremos la oportunidad de que Benjamín nos firme el libro, tomaremos la copa y continuaremos, ¿verdad?, dialogando sobre la vida, sobre la filosofía y la ética. Muchísimas gracias.